Hola a todos y bienvenidos a la historia de Extraterrestrial, una intrigante serie analog horror ambientada en el universo de Team Fortress 2. A continuación, veremos un resumen y explicación de su trama. Todo comienza con unas cintas que el autor afirma haber encontrado en Badlands, siendo la primera titulada Team Fortress Anomaly MP4. En ella aparece una fotografía de Jeremy, un scout reportado como desaparecido y etiquetado como víctima A. Sus compañeros lo vieron por última vez ingresando al complejo industrial de alcantarillado de Twyford. Según declaró su supervisor, Jeremy fue enviado a buscar a un compañero que no había regresado de una tarea de mantenimiento en más de un día. En el momento de su desaparición, vestía el uniforme de la empresa, junto a su sombrero y auriculares favoritos. No existen pistas sobre su paradero, es como si hubiera desaparecido de la faz de la Tierra. La búsqueda en los túneles no ha dado resultados, y la policía carece de una orden judicial para acceder a las zonas restringidas del alcantarillado. La causa de su desaparición sigue siendo un misterio para los investigadores. Aunque la posibilidad de un delito siempre está presente, esta ha sido descartada oficialmente. Posteriormente, se presenta a la víctima B, el ingeniero del Conager, visto por última vez ingresando a los túneles de Twyford para investigar una ruptura en la tubería, en una sección que actualmente se encuentra cerrada. Al igual que en el caso anterior, no hay indicios claros de lo ocurrido ni sospechas de actividad delictiva. Sin embargo, Dell portaba una cámara montada en su casco, ya que todos los trabajadores del alcantarillado están obligados a registrar en video sus labores, para ser revisadas por el supervisor. La señal GPS de la cámara indica que ésta permanece en las alcantarillas, justo fuera de una zona restringida. Los trabajos para recuperarla continúan. Acto seguido, las imágenes muestran una cinta perteneciente al área de ingeniería de Twyford, el lugar donde trabajan ambos desaparecidos. La cinta comienza mostrando las pautas, reglas y recomendaciones para los trabajadores, junto con el equipamiento obligatorio para ingresar a la zona de trabajo y el uniforme reglamentario. También se detallan los procedimientos a seguir en caso de que un compañero resulte herido. Posteriormente, se aborda la sección de áreas restringidas, ya sea para trabajadores estándar del alcantarillado o por motivos de construcción y daños estructurales. Se indica que los túneles de mantenimiento A y B permanecerán abiertos, al igual que el acceso a los túneles de mantenimiento C. A continuación, se presenta una grabación de la cámara en la zona del túnel A. Al aumentar el brillo de la imagen, se distingue una figura con una apariencia similar a la de la víctima 2, lo que hace pensar que podría tratarse del mismo, aunque visiblemente alterado. Este hecho podría explicar la restricción de acceso a esa zona. La cinta continúa con una advertencia. El contenido visual mostrado está estrictamente prohibido y pertenece al Departamento de Investigación Biológica Anómala. Se revela que, tras la aparición de una luz cegadora en el cielo, un equipo fue enviado a investigar un posible avistamiento ovni en un bosque cercano al aserradero de la Liga de Constructores Unidos. En el lugar se encontró un gran cráter ardiente y en su centro una muestra biológica desconocida. Esta fue trasladada al complejo subterráneo de contención e investigación de Twyford. Una semana después, la muestra desarrolló funciones motoras y comenzó a arrastrarse por el suelo de su cámara de contención. Sin previo aviso, intentó llegar al sistema de ventilación abierto. Afortunadamente, un investigador activó el sello hermético, evitando su escape. Las investigaciones concluyeron que el organismo poseía inteligencia. El 12 de octubre de 1967, un investigador que pasaba frente a su cámara escuchó lo que parecía ser la voz de un compañero pidiendo ayuda. Siguiendo su instinto, abrió la contención, pero dentro no había personal alguno. Todo había sido una imitación de la criatura. El organismo mató al investigador e intentó escapar, atravesando las paredes de un pasillo hasta hundirse en la tierra.
La única víctima fue el investigador que lo liberó. Poco después, se descubrió una abertura en el extremo opuesto del túnel, conectando directamente con el complejo industrial de alcantarillados de Twyford. Este hallazgo provocó el cierre de los túneles cercanos e inició una intensa búsqueda del organismo. Se sospecha que la desaparición de varios civiles, ocurrida tras el escape del organismo, está directamente relacionada con él. Esto revelaría no solo la causa de la desaparición de los trabajadores, sino también que la criatura es capaz de alterar o controlar a sus víctimas, tal como se insinuó con el ingeniero que presentaba un aspecto anormal. La historia continúa con un nuevo video titulado Team Fortress, cinta de estudio de anomalía, que presenta una revisión del organismo por parte del Departamento de Investigación Biológica Anómala. Se explica que, en los meses posteriores a la recuperación del organismo, se llevaron a cabo múltiples pruebas para analizar su comportamiento y procesos biológicos. A pesar de contratiempos menores, se elaboró un estudio concluyente. En la fase 1, el organismo, apodado Ninfa, es identificado como el mismo hallado en el cráter. Los investigadores creen que viajaba dentro del asteroide, utilizándolo como protección para sobrevivir al impacto. Aunque no es la primera forma de vida extraterrestre estudiada, sí es la más extraña. En esta etapa, está compuesto casi por completo de tejido muscular concentrado en la mandíbula, muestra poca movilidad y no reacciona a la mayoría de los estímulos. Sin embargo, al exponerlo a tejido orgánico, se desplazó lentamente hacia él con la mandíbula abierta. Tras alimentarse, se volvió más reactivo y se sometió a diversas pruebas químicas y de resistencia, y después de descubrir algunas de sus propiedades, se le proporcionó un nuevo ejemplar vivo. En la fase 2, tras consumir el tejido vivo, el organismo comenzó a crecer y a adoptar características físicas de la muestra ingerida. Los investigadores teorizan que integra directamente la carne de su presa en su propia estructura, lo que explicaría el aumento de tamaño y masa. Ahora presenta una estructura ósea más definida, incluyendo columna vertebral y cráneo similares a los de la víctima. El organismo comienza a mostrar interacciones más frecuentes con los investigadores, quienes suelen observarlo desde la ventana de contención. Esto lleva a pensar que su inteligencia ha aumentado. Con autorización especial, se le suministra tejido humano vivo, contando ahora con una cámara de contención más amplia, para anticipar el inevitable crecimiento. Tiempo después, se presentan los resultados. Tras consumir el tejido humano, su tamaño aumentó considerablemente, superando la altura de una persona. Sus huesos y dientes aparecieron en áreas aleatorias, y su desarrollo ha sido comparado con el crecimiento de un cáncer. Durante este periodo, mantuvo constante interacción visual con los investigadores, pasando gran parte del tiempo observándolos a través del cristal. Recientemente, el organismo fue visto emitiendo vocalizaciones semejantes a una tos gorgoteante y forzada, lo que hace pensar que intenta comunicarse con el personal científico. Posteriormente, se le muestra en su cámara de contención, permitiendo apreciar mejor la estructura de su cuerpo. Sin embargo, la imagen cambia repentinamente a un mensaje que confirma su escape. El Dr. Stevens, quien se encontraba finalizando papeleo en su estudio, escuchó a lo lejos gritos. Intrigado, se dirigió a la cámara de pruebas, donde finalmente fue asimilado por el organismo. Tras este incidente, se inicia un operativo para su recuperación. En paralelo, se revela que los investigadores estudian las propiedades del organismo no solo con fines científicos, sino también con la intención de explotarlo en distintas industrias, evidenciando una ausencia total de ética. Para sus experimentos, incluso utilizan personas vivas. La historia continúa en el siguiente video, titulado Team Fortress Anomaly Volumen 2. Este comienza con el Servicio Meteorológico del Condado de Badlands, ofreciendo reportes sobre fenómenos espaciales, entre ellos un apartado sobre educación extraterrestre.
Se menciona que la humanidad ha buscado vida alienígena sin éxito y se introduce la teoría del gran filtro. Según esta teoría, toda especie inteligente debe superar una serie de filtros, como enfermedades, catástrofes naturales o conflictos internos para poder prosperar. Tal vez otras civilizaciones inteligentes hayan existido, pero no lograron superar estos filtros. Esto plantea que podría ser solo cuestión de tiempo antes de que la humanidad enfrente su propio gran desafío. Luego, se muestra el mismo asteroide por el que el organismo llegó a la Tierra, dejando en claro que este ser viviente superó los filtros. La siguiente cinta proviene del departamento de policía, donde finalmente lograron recuperar la cámara de Dale Conager desde los túneles. La mayor parte del metraje estaba corrupta y dañada, sin posibilidad de reparación, y solo se rescató un pequeño fragmento. La cámara estaba cubierta por una sustancia viscosa similar a un moco, aunque se pudieron identificar las huellas dactilares de Dale. El video muestra a Dale realizando sus labores en los túneles. Sin embargo, mientras trabaja, escucha ruidos extraños en la parte superior del lugar, y al ir a inspeccionar, esto es lo que encuentra. A partir de este registro, se cree que Dale Conager ha muerto, aunque las autoridades desconocen qué o quién lo atacó. No se halló evidencia forense en la zona, más allá de sus propias huellas digitales, y las posibilidades de encontrar a Jeremy disminuyen con cada hora. Desafortunadamente, la ingeniería de Chufort rechazó conceder permisos para acceder a áreas restringidas en nombre de un tercero, lo que hace probable que la investigación policial quede detenida por el momento. Posteriormente, aparece otra cinta de la ingeniería de Chufort, anunciando cambios en la política interna y una nueva administración. Ahora, el acceso al complejo requiere autorización de un supervisor, y los trabajadores deben ingresar acompañados de uno o más compañeros, de modo que puedan auxiliarse mutuamente en caso de accidente. Además, se establece la obligatoriedad de descontaminar los uniformes al salir de la alcantarilla para prevenir infecciones. La empresa, tras recibir críticas negativas por la desaparición de los dos trabajadores, impone un nuevo requisito. Todos los empleados deberán firmar una exención de responsabilidad, aceptando que la ingeniería de Chufort no se hará cargo de lo que les suceda durante sus labores. Se menciona una colaboración con una entidad aún desconocida, encargada de manejar gran parte de los asuntos internos de la compañía. En ese momento, la grabación se interrumpe de forma repentina, dando paso a una representación de Dale Conager. En ella, afirma no poder moverse, describe la sensación de algo arrastrándose bajo su piel y confiesa ver con ojos que ya no son suyos. Su última súplica es un ruego de auxilio. Con su cuerpo atrapado e inmovilizado, Dale solo puede pedir ayuda y esperar. Tiempo después, aparece una nueva cinta del Departamento de Investigación Biológica, informando sobre los desarrollos recientes. Tras la brecha de contención, varios empleados fueron puestos en cuarentena, ante la posibilidad de estar infectados o contaminados. Sin embargo, gracias a la división de censura, toda la información relacionada con el incidente fue restringida y bloqueada para fuentes externas. Por otra parte, Chufort aceptó la solicitud formal de asumir, temporalmente, el control de las operaciones en el complejo industrial de alcantarillado. En medio de la recuperación tras los hechos, se considera vital mantener jurisdicción total sobre la zona de búsqueda del organismo.
Para esta tarea se contrataron mercenarios profesionales, cuya información permanece parcialmente clasificada. Aún así, en la grabación se logra identificar a Spy y Soldier, y luego, por unos momentos aparece Del Conager, antes de continuar mostrando al Pyro. Estos tres serán desplegados en los túneles con el objetivo de localizar y eliminar al organismo, además de recolectar una muestra biológica. Si no logran cumplir la misión, se contempla contratar a más personal para reforzar el operativo. El protocolo interno ordena lavarse las manos, mantener una distancia considerable con otros empleados y, de forma opcional, utilizar mascarilla debido al riesgo de infección. Acto seguido, la cinta se interrumpe y muestra nuevamente a Del Conager, aunque esta vez ya no pide ayuda. Su apariencia sugiere que ha sucumbido por completo al organismo. En este punto finaliza la grabación. Por ahora, este es el último video disponible de la serie. Nos encontramos ante un universo realmente interesante, lleno de diferentes bandos y conflictos. Cada uno tiene sus propios intereses, pero todos coinciden en un mismo objetivo: enfrentarse al misterioso organismo que lo conecta todo. Lamentablemente, el creador original mencionó que está muy agotado y ha decidido detener el proyecto por ahora. Aún así, existe la esperanza de que en algún momento lo retome, pues la historia quedó en su punto más intrigante con el ingeniero. Y hablando de ingenieros, existe un video interesante fuera de la serie sobre este mercenario. Según fuentes internas, se rumorea que los ingenieros se reúnen cada noche para realizar un ritual cuestionable en Twyford. Estas imágenes fueron todo lo que obtuvimos tras nuestra labor de recopilación de pruebas. Spy around here. There's a spy creeping around here. Job well done. Alrighty then. Alrighty then. Move them out. Giddy up. El espía se encuentra a salvo por unos momentos, hasta que encuentra algo extraño y terrorífico. Este video fue creado por BM78G, quien tristemente no tiene mucho contenido de este estilo. Y listo, hasta aquí estaré llegando el video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.